Doctora Ángela María, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Juan. Muchas gracias por la invitación y buenos días a toda tu mesa de trabajo y tus oyentes. Analizábamos con el profesor Fernando Quijano esta mañana lo grave que se deriva de este anuncio de Estados Unidos de oponerse firmemente al financiamiento de proyectos por parte del BID y otras instituciones multilaterales a empresas que estén controladas por China en Colombia y en otros países de América Latina. A primera vista surgía la preocupación frente al metro. El metro ha enviado un mensaje de tranquilidad diciendo aquí hay unos contratos que ya están suscritos, aquí hay unos contratos que no están sujetos a cualquier cambio de política de ese estilo. Entonces, desde Bogotá mandan un parte de tranquilidad frente al metro. En Antioquia hay unas voces que dicen, tranquilos, el proyecto Mar 2 y tampoco lo de Puerto Antioquia tienen complicación, esos van a seguir avanzando. Hechas esas dos anotaciones, ¿cómo recibe usted que manejó muchos proyectos que requerían financiación de entidades multilaterales esta postura de Estados Unidos? Juan, yo coincido totalmente con la alcaldía de Bogotá. Primero, porque cuando uno mira el wording y las palabras exactas del comunicado del Departamento de Estado de ayer, lo que habla es de no hacer desembolsos a empresas estatales o controladas por el Estado chino. Y la palabra que usa es disbursements, desembolsos. Lo que existe entre la empresa Metro de Bogotá y el BID es un crédito directo al distrito, a la empresa Metro de Bogotá, donde los desembolsos son a la empresa Metro de Bogotá y no al concesionario chino. Entonces, lo primero es, ese es el wording del anuncio y de la advertencia que hace el Departamento de Estado. Lo que yo entendería, según ese wording, es que eso afectaría a empresas chinas, cuando hay una financiación directa a empresas chinas que estén en proyectos en la región o en otros países del mundo. Segundo, esta todavía no es una decisión del directorio del BID. Yo creo que tenemos que esperar a ver cómo se da el debate al interior del directorio del BID y ver cuál es la decisión y en qué lenguaje esto aparece. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con el anuncio que hizo ayer la alcaldía, porque esta es una deuda realmente del distrito de Bogotá a través de su empresa Metro Bogotá, que tiene una gran calificación en términos de deuda. Sí. Eh, Exministra, buenos días, le saluda sí. William Calderón. El gobierno está golpeando las puertas, está tratando de entrar al BRICS y tener condiciones crediticias similares a las que hoy tiene con el BID. Pero, ¿cuánto normalmente toma de tiempo tener o conseguir un acuerdo con el BRICS para tener condiciones crediticias similares? ¿Eso es una tarea que le llevaría al gobierno cuánto tiempo? ¿Y qué podría pasar en el interregno? Mire, la iniciativa de la sede de la ruta del cinturón y de la seda realmente no se da a través del grupo BRICS. Realmente es más como un mensaje político que hace el gobierno chino a sus empresas públicas y privadas para invertir en los países que se han, digamos, afiliado a la iniciativa a través de un documento que es netamente político y que no tiene carácter vinculante. Y el beneficio que otorga usualmente son créditos del gobierno chino para la realización de esos proyectos, directamente a los gobiernos que se afilian o directamente a las empresas chinas. Ahora, eso exige, en el caso de Colombia, una tramitología que empieza por tener un crédito que el gobierno asume para pagar un proyecto directo y que lo asume con el Banco de la República Popular del China Exim. Mi visión es que la experiencia no ha sido la mejor. Ustedes han oído de los casos como el de Sri Lanka, donde el puerto de Hambantota fue construido con créditos del gobierno chino y al ser Sri Lanka un país que no fue capaz de pagar su deuda, pues le tocó entregarlo durante 198 años, o sí, 99 años probables por otros 99, eh, a los chinos para cubrir su deuda. Algo similar pasa con otros países del África que han utilizado esos créditos producto de esta iniciativa, donde han comprometido sus minerales a cambio de que construyan minas y han terminado garantizando el acceso, por ejemplo, al cobalto en la República del Congo a los chinos,
digamos, circunstancias preferenciales hasta que no repaguen su deuda. Y podemos seguir enumerando países. Dentro de esa iniciativa está la famosa hidroeléctrica Coco Sinclair de los chinos en Ecuador, donde fue hecho con préstamos directos al gobierno para hacer ese proyecto. Están dirigidos directamente a proyectos concretos, donde usualmente además los condicionan a que contraten a empresas chinas. Y en ese caso, lo que ha comprometido el gobierno ecuatoriano son las exportaciones de petróleo hasta que pague la deuda. Y hay distintos estudios que han mostrado que además esas exportaciones tienen un precio específico y dependiendo de cómo vea el precio del petróleo, pues simplemente son un precio fijo al que han condicionado la exportación para efectos de pagar la deuda. Entonces, lo primero es que la Doña Ángela iniciativa... María. Sí, señor. Cuando, digamos, en esta situación en que se encuentra el gobierno colombiano, ¿pueden las empresas chinas financiar proyectos que ya, por ejemplo, las 4G que tienen acá, el tema de Puerto Antioquia, con dinero 100% chino? Pues mire, la experiencia es que quien necesita financiación es más el gobierno colombiano para pagar las vigencias futuras de los proyectos. La experiencia es que las empresas chinas, por ejemplo, en el caso de las 4G, que participan en consorcios con otros actores, actores colombianos, bancos extranjeros, etcétera, en algunos de los casos, toman créditos o de las agencias multilaterales o de alguna manera banca privada. En el caso de lo que pasa en Colombia, por lo menos en los casos que yo conozco de cómo se va ejecutando el proyecto del Metro de Bogotá, que quien paga las vigencias futuras es la empresa Metro de Bogotá, es que los chinos muchas veces se retrasan cobrando porque tienen su propia financiación. ¿Sí? No acceden a recursos de otros países, sino ellos mismos tienen suficiente financiación de su país. Esas sí en condiciones ventajosas porque son empresas estatales o parcialmente estatales, cosa que no pasa con los créditos que los chinos otorgan a gobiernos para pagar proyectos condicionados a La que los pregunta contraten. no tiene que ver cómo se financian las concesiones, sino concretas. ¿Puede ahora, en el marco de la adhesión a la nueva ruta de la seda, puede una empresa china proponer un proyecto y financiarlo 100% con dinero chino? ¿Eso se puede hacer? Claro que sí. Okay. Exministra, Claro que sí. esto... Claro que sí, pero hay que pensar que cuando el gobierno es el que se endeuda, eso se llama un crédito al gobierno que pasa en el caso de Colombia por la Comisión Interparlamentaria. Entonces, lo primero que yo advertiría es que eso está pasando. Muchas empresas chinas se financian por los bancos chinos y eso está pasando y su flujo de caja se los dan los bancos chinos, no necesariamente la banca china internacional. Y segundo, el caso es distinto. Como digo, en el de la iniciativa de la Ruta de la Seda, lo que ha habido son préstamos a gobiernos condicionados a proyectos específicos que han tenido distintos resultados, unos buenos, otros malos. En algunos casos los chinos han hecho foreclosure y se han quedado con la infraestructura. En ese caso yo creo que la legislación colombiana exigiría todos los trámites de ley como ir hasta la Comisión Interparlamentaria para lograr ese crédito. Entonces, de ahí a que eso se aterrice en un caso concreto, pues falta mucho tiempo en el caso de la iniciativa de la CEA. Exministra, es que estábamos hablando hace unos días con la directora de estudios sobre China de la Universidad del Externado y nos explicaba que Colombia tenía que tener una posición moderada y dispuesta para tener este tipo de intercambios comerciales con China. Y realmente el plan de cooperación que firmó el presidente para la Ruta de la Seda no es ni siquiera un acuerdo vinculante, que sabemos que ahí hubo una controversia entre el presidente y Laura Sarabia. Es decir, esta posición de Estados Unidos de afectar la financiación multilateral por acercamientos que ni siquiera son vinculantes con China, ¿no es demasiado estricta? ¿No es un tono amenazante que no conviene a la relación entre Estados Unidos y Colombia? Mire, la iniciativa de la CEDA es una iniciativa geopolítica que no es vinculante en ningún caso. O sea, hay que entender que los países que han firmado el memorando de entendimiento no han hecho un tratado internacional. Se aterriza a través de proyectos concretos. Ahora, yo creo que mientras a Colombia llegue y una empresa licite los proyectos conforme a la legislación colombiana, es una discusión que tuvimos varias veces inclusive con representantes de la embajada que nos preguntaban sobre la participación de las empresas chinas y lo que siempre les contestamos fue a que hay una ley de contratación que se somete a competencia, a licitación ley 80 o licitación internacional bajo estándares BID y desafortunadamente, lo tengo que decir, las empresas americanas nunca se han presentado.
Entonces, esa es una condición muy distinta a un acuerdo que se hace gobierno a gobierno, como en el caso del Ecuador, para que hagan una hidroeléctrica y la hagan a dedo. Eso no ha pasado en Colombia y yo espero que no pase, porque eso sí me parecería inconveniente. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Gracias, doctora Ángela María, por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Juan. 7:59. Lanzamientos musicales aquí los viernes con Juli Habib y la voz de nuestros oyentes. Lo que tanto esperaste llega cuando menos lo esperabas.